Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. Desde el 1 de noviembre para el Perú y el mundo. Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. Desde el 1 de noviembre para el Perú y el mundo. Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. Desde el 1 de noviembre para el Perú y el mundo. Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. Desde el 1 de noviembre para el Perú y el mundo. Barrio TV, el canal digital que estabas esperando. Desde el 1 Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de Habla Barrio a través de Barrio TV. Y en esta oportunidad, para hablar un poco sobre números y otras cosas. El tema que nos convoca hoy día tiene que ver básicamente con dos situaciones. Primero, el tema de la ONP y esta gran discusión que se ha generado a través de los medios de comunicación y en los sectores políticos, vinculándolos a otras cifras que debiera llamarnos a preocupación, pero sobre todo a reflexionar sobre qué es lo que pasa con la economía en nuestro país. Primer dato. Miren ustedes, en el año 2018, según la Contraloría General de la República, las pérdidas que tuvo el Estado por actos de corrupción llegaron a los 18.000 millones de soles. Para el año 2019, esta pérdida que se generó dentro del aparato del Estado llegó a los 23.000 millones de soles. Estos no son datos antojadizos que a mí se me ocurren o alguien lanzó por ahí. No, estos son datos que salen de la propia Contraloría General de la República. Primera reflexión sería que el Estado recauda demasiado y gran parte de esos recursos se van en actos de corrupción. La pregunta sería, ¿qué pasaría si esos 18.000 o 23.000 millones de soles se quedara en el bolsillo de la gente? Indiscutiblemente que la economía se volvería mucho más dinámica, porque las unidades familiares, las unidades de consumo, tendrían 23.000 millones de soles en los bolsillos que reactivarían cualquier economía. 23.000 millones de soles es un circulante que puede dinamizar cualquier tipo de economía. Dejar eso en el bolsillo de la gente significa que la gente va a tener mayores unidades monetarias para poder consumir. El simple hecho de consumir más implica y obliga a las unidades de producciones a producir más. ¿Y esto por qué es importante? Porque todas las unidades de producciones, al producir más, requieren necesariamente de los factores de producción, que son la mano de obra, la materia prima y capital. Al tener que producir más, requiere más mano de obra. Por lo tanto, mayor número de personas, mayor número de unidades familiares van a vender su mano de obra y se van a asimilar a la parte productiva de la economía. 23.000 millones de soles no es poca cosa. Y es algo que debiéramos tener en cuenta y que debieran tener en cuenta los próximos los candidatos que pretenden ser presidente o dirigir los destinos del país.
Pero ¿por qué yo inicio con este tema? Porque ahora yo les voy a dar otro dato que es sumamente importante y que está vinculado al tema de la ONP. Ojo al piojo. Exactamente lo que los aportantes han brindado a la ONP y que nunca podrían recuperarlo asciende a 1.691 millones. ¿Qué es lo que les estoy diciendo a todos ustedes, señores? Miren, hay un grueso de personas que durante todos estos años ha venido aportando a la ONP. Hay quienes han aportado a lo mejor un año, 3, 5, 7, 10 años, 12 años. Pero nunca tendrán una pensión de la ONP porque no cumplen con un requisito básico. ¿Cuál es ese requisito básico? El haber aportado 20 años. ¿Qué es lo que le quiero decir? Si alguien ha aportado en su momento durante 19 años de aportes, por el simple hecho de no haber llegado a los 20, significaría que no tendría una pensión de por medio. ¿Esto es una relación injusta con el Estado? Por supuesto que lo es, porque no es dable que alguien que haya aportado de 1 a 19 años se quede sin tener algún tipo de recupero en el camino. Aquel trabajador que aportó durante 19 años, pero por A, B o C motivo dejó de aportar, ¿se va a quedar sin pensión? Eso es una injusticia. ¿Qué es lo que se plantea hoy en día? Oiga, señores, aquellos que no van a alcanzar ningún tipo de pensión en el futuro, debieran tener todo el derecho de recuperar aquello que en el camino dejaron durante tantos años de trabajo. ¿Y cuánto es ese aporte del conjunto de personas que nunca llegará a cumplir sus 20 años de servicios? 1.691 millones. Repito, 1.691 millones. Es lógico pensar que en algo afectaría 1.691 millones al aparato estatal cuando el aparato del Estado pierde todos los años entre 18 y 23 mil millones de soles. El Estado durante todo este tiempo viene captando recursos, en otras palabras, robándole a la gente a través de una serie de conceptos que son el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto selectivo al consumo. El Perú tiene 36 tipos de impuestos, entre tasas, impuestos y otros conceptos más. 36 tipos de impuestos, de los cuales representa más o menos el 60% de los costos de producción de cualquier bien o servicio en este país. Entonces, si el Estado pierde en corrupción entre 18.000 y 23.000 millones de soles, ¿en qué tanto le puede afectar devolverle a los asegurados 1.691 millones de soles? Oiga, 1.691 millones está destinado a la gente que no califica para acceder a algún tipo de pensión al cumplir una determinada edad. Otro dato que es sumamente importante. Miren, en los últimos 5 años, la cartera de la ONP resultó siendo mucho más rentable que los fondos 1 y 2 de las AFP. Oiga, y la pregunta es, ¿por qué usamos nosotros la palabra rentable? Porque a nosotros muchos congresistas actuales nos vienen diciendo de que el fondo que se genera al interior de la ONP es un fondo solidario y que al devolverlo a sus verdaderos dueños dejaría con un forado al tema de la ONP, y entre eso está la congresista Marisa Glave, que de zurda solo debe tener la mano para escribir, porque no es comprensible ni entendible que defienda los intereses que no corresponde, cuando los intereses a defender
que le debiera de llevar a ella es defender los intereses de quienes están siendo vulnerados por sus derechos de haber aportado durante tantos años y quedarse sin un sol. ¿Por qué la palabra rentable? Porque resulta que la ONP recauda ese 13% que le descuenta a los trabajadores, pero al recaudar luego los coloca en el sistema financiero y en el sistema bursátil. Y sería interesante que los funcionarios de la ONP y los que ven este tema del Fondo de Consolidación de Reserva nos digan exactamente en dónde están colocados estos recursos, en dónde están colocados estos fondos. Porque una de estas empresas que habría captado fondos de la ONP sería Saga Falabella. Otra empresa que ha captado recursos de la ONP es Electroperú. Y hay otras empresas que es básicamente el sistema financiero, o sea, bancos, que captan los recursos de la ONP para luego ellos prestárselo a terceros. Entonces, lo que sería interesante es saber si la ONP ha sido sumamente rentable en los últimos 5 años, mucho más rentable que las AFP, debieran de decirnos en cuánto es esa rentabilidad. Y hay un dato, según algunos funcionarios de la ONP, esta rentabilidad sería del 6.16%. Y si las AFPs, con todo lo que implican sus gastos y costos operativos, entregan rentabilidad a sus usuarios de 1 a 2%, entonces cuando nosotros hablamos de 6,16%, no es poca cosa. Sería interesante saber exactamente la ONP cómo es que coloca sus recursos. Pero no solamente eso, hay otros datos que debiéramos tener en cuenta. Mucha atención. El referéndum al Estado peruano le costó 338 millones de soles. El instalar este nuevo Congreso costó al Estado peruano 400 millones de soles. Odebrecht, por pagos que le hemos tenido que hacer desde el que se descubrió el tema de la corrupción, 524 millones de soles. Nosotros, víctimas de Odebrecht, le seguimos pagando. Publicidad estatal, 175 millones de soles, de los cuales 77 millones solamente han estado destinados al Grupo La República y al Grupo El Comercio. Hoy entendemos por qué algunas cosas no se socializan en la gente en términos de información. Y el Estado peruano en estos últimos 5 años ha gastado un poco más de 1.000 millones de soles solamente en consultorías. Ahí están los Richard Swing y compañía. Señores, ¿saben cuánto suma esto? Suma la módica cifra de 2.437 millones de soles que el Estado pierde en barbaridades que nuestros gobernantes ejecutan. Es lógico entonces pensar que el Estado no pueda pagarle a las víctimas de la ONP 1.691 millones de soles. Lo que está sucediendo es un abuso por parte del aparato del Estado. Es condenable ver cómo congresistas y padres de la patria que se llaman defensores del pueblo se muestren tan insensibles en no reconocer que hay una deuda económica y una deuda moral con la gente que hoy en día no solamente es víctima del COVID, sino que también es víctima de la circunstancia que ha generado el COVID. El tema del desempleo, el tema de la orfandad, el tema de que no se pueda llevar alimentación a sus hogares porque no hay recursos, realmente es un abuso por parte del aparato del Estado. Esperemos
que los padres de la patria y sobre todo el señor Sagasti deje de encontrar algún tipo de pretexto y legulillada que busca bloquear el hecho que la gente que ha aportado durante tantos años y se le descontó de su salario ese 13% no pueda acceder a estos tipos de recursos. En una palabra, oiga señor, si un ciudadano ya no puede o no va a acceder en el tiempo a tener una pensión digna, devuélvanle su dinero, porque es un robo lo que el Estado hace con estas personas. Cuando dicen que el dinero es un dinero que es parte de una alcancía que se reparte para todos, es una manera de asaltar al ciudadano. ¿Y por qué? Porque ustedes recordarán que cuando aparece el sistema de las AFPs, se le invitaba a los trabajadores a quedarse en la ONP o cambiar de sistema a la AFP. Si el trabajador optaba por cambiar de sistema, pasarse de la ONP a la AFP, el Estado le brindaba un bono de reconocimiento. ¿Cuál era ese bono de reconocimiento? Decía, oye compadre, si tú has aportado durante 7 o 10 años, te vamos a reconocer ese aporte de 7 y 10 años. Y ese aporte que te reconocemos como Estado, se lo vamos a entregar a la AFP para que a partir de ahora la AFP administre tu fondo. Entonces la pregunta es, ¿por qué allí sí se le reconoce al trabajador esos aportes en el tiempo, pero ahora no se le pretende reconocer esos aportes en el tiempo? Cuando el mercantilismo es puro y duro, suceden estas cosas. Se le reconoce al trabajador sus aportes cuando estos van a estar destinados a las AFPs que son administradas por un grupo de bancos. Con esto voy terminando y yo le pido que el Estado peruano sea algo sensato en reconocer que hay una deuda económica y moral. Pero no quiero terminar el programa de hoy día sin darle un saludo muy especial a Greta Ruiz Laos. ¿Quién es Greta Ruiz Laos? Es la oficial de la Marina de Guerra del Perú, que hace un par de días acaba de recibir la espada de honor en su promoción al haber obtenido el primer puesto. Ya ser espada de honor es un orgullo para cualquiera, pero que tengamos la primera espada de honor una mujer es algo digno de valorar y reconocer. Mi saludo para ella y mi crítica a el presidente de la República, que no tuvo la cortesía ni la decencia de presentarse a este acto y entregarle como corresponde un reconocimiento a esta mujer. Y espero que las feministas expresen algo y también la saluden. Con ustedes ha sido Jorge Rueda, quien se despide de ustedes, y los invito a encontrarnos el próximo sábado en una edición más de Habla Barrio a través de Barrio TV. Hasta el próximo sábado y un caluroso saludo.